actualidad, política, ciencia y debate. New Makers Podcast. Buenas noches, Camilo. ¿Cómo se encuentra usted en la noche de hoy? Buenas noches, David, y buenas noches también a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y los dejamos con un nuevo podcast. Para el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Te gustaría introducirnos a él, David? Sí, claro. De hecho fue tendencia hace un tiempo ya atrás, ¿no? Ya como que ese tema ha mermado un poco, que fue cuando erupcionó el volcán Krakatoa. Eso fue como que el que desató el que se empezara a hablar de este tema precisamente, que es pues el anillo de fuego. Pueden pensar ustedes que llegamos un poco tarde a esta charla, Pero ¿no? a mí a veces me parece mejor uno entrar a un tema cuando no es tendencia. O sea, no entrar por moda, sino en realidad con la voluntad de querer pues hablar del tema. No simplemente por las visitas ni por ese tipo de cosas. Exacto, pero más sin embargo, cuando empecé a indagar un poco más de este tema, me pareció muy interesante y la verdad pensé que era oportuno compartirlo con ustedes. Porque pues eso es algo que nos caracteriza un poco, ¿no? Si algo nos interesa, nos gusta hablar de eso y ¿por qué no compartirlo con todos ustedes, nuestros oyentes? Exactamente. Bueno, para los que no han escuchado el podcast del día de... que subimos el día de hoy, pero que grabamos hace 2 días. Trata sobre las avispas asesinas, para el que quiera verlo. Ya se encuentra subido en la plataforma de iVoox. Y pues a mí me pareció bueno, la verdad. Sí. Con nueva intro, un nuevo sonido. De pronto en este va a ser mejor el sonido incluso. Pero el tema tratado... Estoy bastante conforme con el resultado. Sí, la verdad es que sí, a diferencia pues del primero, ¿no? Entonces sí, para resumirles un poco, el tema que tratamos fue acerca de las nuevas avispas asesinas que están sonando mucho en estos últimos días, que vinieron a terminar el trabajo que no logró el murciélago. Sí, es verdad. La naturaleza definitivamente está en contra de nosotros. Los seres voladores. De hecho, el tema de hoy también va a tratar de eso, de una nueva jugada de la naturaleza, ¿no? Sí, pues no tan nueva porque ocurrió antes incluso de las avispas. Pero esto sigue activo. O sea, esto sigue activo porque, o sea, esto es algo que ha existido desde hace bastante tiempo. No es algo que se vino a formar hasta ahora, pero mucha gente lo desconoce y la verdad me parece importante que sepan acerca de esto por el simple hecho de que los toca. O sea, muchas personas no saben que muchos de los terremotos, de los temblores que se causan en América Latina y en algunos países como Japón, por ejemplo, tienen que ver con el anillo de fuego y las formaciones de las placas tectónicas. Porque el anillo de fuego no solo son volcanes. De hecho, el principal efecto que causa el anillo de fuego es precisamente los terremotos y los temblores. Es la forma más viva de verlo, porque no a toda hora están explotando pues volcanes ni nada de eso. Recordemos que los volcanes funcionan como una olla a presión. Solamente erupcionan cuando la presión acumulada en su interior es pues masiva. Entonces no hay más forma de liberarla que erupcionando. Pero asimismo esta presión se puede... ¿Cómo explicarlo? Se puede dispersar también en la Tierra. Por eso entonces se genera actividad sísmica. Exactamente, entonces el anillo de fuego es un conjunto de límites de placas tectónicas en el Pacífico precisamente, donde se produce la mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. ¿Qué pasa? Cuando las placas tectónicas rozan, algunas solamente impactan, mientras que otras se van por debajo de alguna de las dos placas, es decir, quedan superpuestas y ahí es donde se forman las montañas, se forman los volcanes. Es decir, que en realidad el anillo de fuego no está 100% relacionado con los volcanes, sino con placas tectónicas que formaron los volcanes. Pero bueno, hay una pregunta que la gente quizás se hará, ¿no? Porque ahorita cuando pasó el tema de que explotó el volcán Krakatoa, la gente se preguntaba si todo esto genera una reacción en cadena. ¿Qué opina usted? ¿Qué cree usted? ¿Que sí genera una reacción en cadena el hecho de que un volcán explote o que entre esas placas tectónicas... Lo más probable es que sí, porque que un volcán estalle, o sea, que un volcán genere esta erupción, pues
quieras o no, genera una actividad sísmica que causa que la presión en los demás volcanes busque liberarse de igual manera. Entonces, si un volcán está muy cerca del volcán Krakatoa, entonces es muy posible que este también entre en actividad después de pues, varios años que lleva inactivo. Pues bueno, curiosamente en algunos estudios se ha demostrado que efectivamente no hay conectividad. Estos volcanes no están conectados, no hay evidencia científica de que el hecho de que un volcán explote haga explotar el resto, o de que un terremoto en una zona del cinturón de fuego genere un terremoto en una zona más alejada. Pues yo pensaría que sí, la verdad. O sea, hasta el momento O sea, no existe evidencia científica. A mí me suena, la verdad bastante lógico. Esa es pues, la información que se tiene De hasta el igual manera, momento respecto al tema. De igual manera, no sé, como que digan simplemente no existe evidencia científica, bueno, pues qué datos hay como para corroborar No, pues eso? datos hay, a ver, si uno los busca seguramente los hay. Pero pues tampoco nos vamos aquí a poner a hablarles de las capas de la Tierra ni todo ese tipo de cosas, algo más superficial. Bueno, el cinturón de fuego, curiosamente, causa el 90% de los terremotos en el mundo que se concentran en el cinturón de fuego. Por ejemplo, en Chile, hace muchos años hubo un terremoto que dejó alrededor entre 5.000 y 10.000 muertos y fue causado precisamente por el movimiento de las placas tectónicas en el cinturón de fuego. Claro, el que estaba hablándome del terremoto que no fue hace más de, o sea, que fue hace poco más de 10 años, ¿no es Sí, cierto? creo que sí es ese. Sí, la verdad no recuerdo la fecha Aquí exacta. está, fue de 3.2. Recuerden, aquí cabe recalcar un dato, y es que si digamos ocurre un terremoto de 4.0 y después ocurre uno de 8, no es el doble. Los grados en los que se miden los terremotos no son consecutivos. Si es 4 y tiemblan 8, es como si temblara 100 veces más. Ese es como se mide la escala. Y otra cosa también importante a recalcar es que no todas, por ejemplo, las cifras, digamos, no todas las cifras de 4.0 van a ser iguales, porque se pueden dar a profundidades diferentes de la Tierra. Entonces, digamos, un terremoto de 4.0 se dio en una profundidad de 10 kilómetros, no es lo mismo que si ocurre en una profundidad de 100 kilómetros. De hecho, puede ser un terremoto de 3.1, pero si es a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, se va a sentir como si fuera uno de 10. Exactamente. Porque está muy cercano a la superficie. Pero si cogemos uno de estos mismos terremotos y lo bajamos 200, 300 kilómetros más, pues se va a sentir mucho más suave. Muy poco. Exactamente. Este cinturón contiene 452 volcanes, es decir, el 75% de los volcanes activos e inactivos del planeta. Y ten en cuenta que ahí vive gente, ¿no? Sí, pues de hecho todo... En las zonas aledañas a los volcanes está... Esto poblado. rodea todo el Océano Pacífico. Pasa pues por toda América, Estados Unidos, la zona, digamos en la zona de Australia, está mucho más alejado, es decir, está más hacia el mar que hacia tierra. Sin embargo, tengamos en cuenta de que no es influyente en los volcanes. Lo que más efecto causa es en los terremotos. Y por más que haya un terremoto en el Océano Pacífico a X kilómetros, si es muy fuerte, se va a sentir en Australia. Pero... ¿esto por qué? ¿Cómo así? O sea... no te entendí como lo que dijiste. Lo que pasa es que en la zona de Australia los volcanes no están tan pegados a la zona de la Tierra, a donde vive la gente, a donde están pues, las formaciones terrestres. Sí. Están más hacia el centro del Océano Pacífico. Sin embargo, como lo que más influye en el cinturón de fuego son los terremotos, no los volcanes en sí, si el terremoto es extremadamente fuerte en el mar, en Australia lo van a sentir por las ondas que genera el terremoto. Pero mira la que onda expansiva, algo por curioso así. es que, por ejemplo, yo no escucho mucho que ocurran lo que vendría siendo tsunamis en Australia. No, pero es que el hecho de que se sienta un terremoto, un temblor, no obligatoriamente genera un tsunami. Claro, pero muchas veces cuando escuchamos maremotos se nos viene a la mente los tsunamis en las zonas costeras pues, Sí. cercanas al lugar donde fue el epicentro.
Pero en Australia curiosamente no pasa esto. ¿Vos crees que esto podría ser debido a las formaciones rocosas que causan estos volcanes? Quizá puede ser. Sí, seguramente. De hecho, aparte, pues en la parte terrestre se forman montañas y volcanes. Pero en el fondo del mar se forman las fosas más grandes del mundo, están precisamente en el cinturón de fuego. O sea, hay deformaciones pero hacia abajo. Sí. Eso es lo que genera el cinturón de fuego en el agua. Eh, Existen dos tipos de terremotos, los de origen tectónico, que son los relacionados con las placas, y los volcánicos, relacionados con el ascenso del magma antes de una erupción. Estos últimos suelen ser de baja intensidad. Por eso es que en muchas ocasiones, antes de que explote un volcán, se genera como ese movimiento, ¿no? Antes de que explote un volcán, por lo general, se sienten temblores. Sí. Pero son muy suaves. Bueno, no logran ser terremotos. Mira que esto también era como una de las razones por las que yo pensaba que de pronto estaba relacionado. Que un volcán, al entrar en erupción, pues evidentemente crea actividad sísmica y pues pensaba que de pronto esto podía inferir en los demás volcanes. Pero al ser tan suaves, no logran tocar el otro volcán. O sea, seguramente si estuvieran a una distancia extremadamente pegada, sí seguramente generaría movimiento en las placas cercanas al siguiente volcán y pues ahí es donde se presentaría la reacción en cadena, el efecto dominó que le dicen. En la mañana del 26 de mayo, a las 7:41 de la mañana, un considerable terremoto de 8,9 sacudió el norte de Perú. Cuando la Tierra activa su cinturón de fuego del Pacífico, desencadena movimientos de efecto dominó. Aquí pues están como diciendo que en algunas situaciones se ha generado el efecto dominó. Pero... Sin embargo, con lo que le decía, o sea, los científicos han dicho que no existe evidencia o sea, que ellos puedan palpar, por decirlo así, de que se genere ese efecto dominó. Sin embargo, se han visto situaciones en las que da la impresión, da la sensación de que se generan esas reacciones en cadena. Por eso es que cuando explotó el Krakatoa, se entró en alerta, ¿no? Exactamente, porque había miedo de que quizás se pudiera generar un efecto dominó. Porque esto todavía no, o sea, no hay estudio que demuestre que no, precisamente no, porque hay evidencia de que tal vez sí. Entonces esto es lo que genera como esa incertidumbre y ese pánico, ¿no? Alrededor de todo ese momento cuando explotó el Krakatoa, que de hecho es de uno de los volcanes más grandes del mundo, ¿no? Sí. Y no sé si han visto las fotos, pero hay un parque temático cerca de ese volcán, ¿no? Sí, pues precisamente la atracción es el volcán El en volcán, sí. y es pasar por encima pues de las aguas que genera el volcán, esas aguas Como- termales, más o Uy. menos, que están Uy, con pero- azufre. Como peligrosito el parche, ¿no? Pero debe ser muy interesante uno estar. De hecho, yo tuve la Pero, oportunidad. pues, Yo tuve la oportunidad de ir al Nevado del Ruiz. Y la verdad, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a un parque que esté cerca de un volcán, es una experiencia increíble. Les voy a contar, por ejemplo, había una zona en donde le decían Marte. Tocaba obviamente subir en carro porque la zona es muy extensa y para irse a pie pues no llega uno. Pero ya llegando pues a la boca del volcán, la zona de Marte es donde caía toda la ceniza. Cuando había actividad, poca actividad, de todos modos los volcanes generan ceniza, ¿no? Generan algunas columnas Sí, algunas pequeñas de emisiones. humo. Exactamente. Y pues eso, hagan de cuenta, era como estar literalmente en una foto de las que muestra la NASA de Marte. Era genial estar en ese sitio. Cuando ya fuimos subiendo, logramos ver el nevado donde estaba la boca del volcán, pero lastimosamente pues estaba en alerta naranja, por lo que no lo dejaron a uno subir. Pero no, estos parques, o sea, a mí me parecen geniales. Incluso me gustaría mucho más ese del Krakatoa porque uno está literalmente encima del volcán. Pero pues... O sea, obviamente no se deja de sentir. Estos Eso son es como una atracciones que extremas, o sea. son literalmente extremas porque, o sea, estamos hablando de que verdaderamente sí te puedes morir. En cualquier momento esta vaina puede entrar en actividad y... Uno visitando el parque y justo explota. O sea, No, esto pero sí pues es- eso ya es una, o o sea, sea, eso ya es una es algo situación que peligroso, es como le algo lo tocaba. que... O sea, si a uno lo coge un volcán que no mantiene en actividad
y explota, le toca morirse, o sea, Pero entonces, ahí no hay nada más que ¿para qué hacer. entonces se va a poner a torear ahí a la madre naturaleza que está aleteada en estos momentos? Bueno, no, pues ahorita, no, pues de hecho el parque ahorita está cerrado. De hecho yo creo que ese parque, con la Ahorita ni a actividad, la calle es algo que... con la actividad volcánica que hubo, va a durar cierto tiempo cerrado. No creo que lo abran a la gente por ahora. No, ahí ves. ¿A qué gente lo van a abrir? No, pues cuando pase todo. Yo creo que sin embargo cuando pase todo ese volcán no lo van a abrir para el público hasta que no pues se cercioren de que está inactivo. De hecho, ya que dije inactivo, el día que fui también a ese paseo, pues obviamente iba un guía con nosotros que nos iba explicándolo el tema de los volcanes y todo eso. Y nos dijo que para poder que se determine que un volcán ya está inactivo, tienen que pasar 200.000 años. Una vez pasan 200.000 años en el que el volcán no ha generado una sola actividad, ya se declara como volcán inactivo. De lo contrario, no. Mm. Pero entonces, ¿por qué, digamos, se le sigue llamando volcán? ¿Cómo O así? sea, digamos que el volcán esté inactivo, no quiere decir que ya no es un volcán. O sigue siendo Sigue volcán siendo porque, un digamos, volcán, pero sigue ya no con realizando... riesgo de... Exacto, Exactamente. entonces sigue realizando emisiones de ceniza y esas cosas, pero Exactamente. no una actividad Ya no pues, corre el ya riesgo no de generar peligrosa. una explosión como por ejemplo el Krakatoa. Krakatoa corre el riesgo de llevarse la mitad de una ciudad, por lo grande que es, por la cantidad de magma que tiene reconcentrado pues en su interior. Por ejemplo, el de aquí es el del Nevado del Ruiz. Y Sí, ese volcán ya lleva bastante tiempo. Bueno, no, él presentó actividad volcánica. De hecho, eso fue una curiosidad, ¿no? Cuando se activó el Krakatoa, a los pocos días, el Nevado del Ruiz presentó actividad volcánica también, ¿no? sí. Y el Nevado del Ruiz está dentro del Cinturón de Fuego. Es uno de los volcanes que está dentro del Cinturón No, de Fuego. no lo sabía. Sí, sí, sí. Mm. Pero bueno, digamos que hagamos de cuenta que nuestros oyentes, algunos no saben cómo se cuantifica un terremoto. Expliquémosles. La escala de Richter mide la cantidad de energía liberada durante un terremoto. En principio, esta escala no tiene límite superior, ya que en geología se cree que dada la resistencia máxima de las rocas terrestres, no se registra ningún terremoto más de 10. Es decir, si no es de 10, no cuenta como terremoto. Pero, Entonces, temblores. ya. Pero el tema es que lo que hablábamos, no solo influye La escala, sino la profundidad. Exactamente, ese es el problema. O sea, puede ser pues científicamente puede ser un temblor, más sin embargo el hecho de que esté a una superficie muy alta puede generar los desastres de un terremoto. No, claro. Ve, y pues, sería interesante como averiguar terremotos así, o sea, actividades sísmicas por encima de una escala de 10, una escala de Richter. El de Haití que hubo hace muchos años, si no estoy mal, fue por encima de 10. Voy a buscarlo. Vale, no tengo ahorita internet. Pero seguramente en algún otro podcast que tratemos el tema en cuanto de los volcanes, terremotos o cosas así, esperemos a que pase alguna Sí, situación que nos produzca hablar porque de eso. la verdad no estoy como al tanto Creo que de todo eso. El de Haití fue o de 8 o de 9. No alcanzó a los 10, pero pues eso fue No, una claro. catástrofe fatal. Y sí, me parece también que es muy utilizado el término terremoto para lo que en realidad son Temblores. temblores, ¿sí? Exactamente. O sea, la gente sí. tiende mucho a confundir estas palabras, a pesar Pero eso lo genera. de que un terremoto es pues ya algo exagerado. Mucha gente pues a veces cuando sienten algo fuerte, uy, un terremoto está pasando. Pero eso lo genera también mucho el pánico, ¿no? Que le digan Sí. terremoto a un temblor. Eso ya depende cada persona cómo lo sintió y pues No, el venga, miedo pero y para todo. mí lo de Haití fue un terremoto. No, eso ya es algo salido como de lo normal. Ya pasa por encima de terremoto, de temblor, ya es lo que le sigue, pues. Pero le pregunto, ¿cree que existe alguna forma de cómo prevenir los terremotos? No, pues la única forma sería pues detener las placas tectónicas y eso nunca va a pasar, o sea, no está en nuestro control. Exactamente, al igual que los volcanes, se habla de mitigación de riesgos, es decir, evitar que estas catástrofes pues generen demasiados daños, que generen Bueno, demasiados lo que muertos. se podría hacer es prepararse. De O sea, hecho, saber, aprender a detectarlos desde antes de que ocurran, pues un tiempo considerable para que las personas no, puedan prepararse. incluso no se puede. Cuando uno entra
no sé si alguna vez ha entrado en Twitter a la cuenta del Servicio Geológico Colombiano, que es el que pues determina todo el tema de los temblores y los terremotos. Tienen fijado un tweet en donde dicen que es imposible predecir un terremoto, y es un artículo que ellos escribieron pues para la gente que de pronto se le ocurra entrar con esta brillante pregunta a decirles a ellos que por qué no avisan que viene un terremoto, ¿no? Pero yo creo que podría ser posible en el futuro. ¿Quién sabe? Yo, O sea, yo la a mí verdad me no suena, creo. a mí no me suena tan descabellado. Yo la verdad no creo por el simple hecho de que no hay forma de saber en qué momento se va a mover una placa. Ellas, de hecho, las placas están en constante movimiento. Jamás Sí, dejan de moverse. pero no hay una forma como de predecir, por lo menos un aproximado de hacia, o sea, de la dirección que van a tomar. Digamos, yo he Oh. escuchado que la falla de San Andrés es algo que se puede predecir, pero no en tiempo exacto. Es decir, se sabe que la falla de San Andrés en algún momento se tiene que mover y va a generar pues una catástrofe en Estados Unidos. Mas sin embargo no pueden determinar el tiempo porque no saben en qué momento se va a generar ese movimiento. Pero se cree que está a pocos años de que eso ocurra por el simple hecho de que lleva mucho tiempo inactiva. A pocos años. Quién sabe qué pasa este año también. No, pues Junio sorprende. pues parece, la verdad es que parece que ¿será que van a seguir pasando cosas este año? Por ahí Uy, vi, pues yo no de hecho sé. vi por ahí una noticia de que hablaban que aparte de, pues, de ahora las avispas asesinas en Estados Unidos, viene ahora la polilla no sé qué cosa. Ah, sí, también la polilla que es temida. Sí, pero polilla- ¿por qué? No, la verdad no Ah, leí el artículo, no sé por qué. Pues, yo no sé, puede que hasta sea falso, la verdad, pero no. Es que una polilla, ¿qué peligro podría representar una polilla? Pues yo pues creería quién que sabe para lo los que... cultivos. Exactamente, Creería yo creo que los para el cultivos tema como de... una plaga, pero Para el para los humanos no tema creo. del comercio de los productos alimenticios naturales puede ser un riesgo muy grande. Y pues igualmente usted sabe que los países se rigen es por la economía, ¿no? O sea, Sí. se determina qué tan poderoso es un país por su economía. Y eso representa un riesgo pues muy grande, no para las personas en sí, sino para eh, la economía del país. Pero ¿cómo se relaciona un terremoto con una erupción volcánica? Pues la, ¿cómo te explico? La relación que yo le encontraba antes era la que te dije, pero pues me dices que científicamente dicen que no hay una relación entre los terremotos y las erupciones volcánicas. Como dije anteriormente, pues para mí un terremoto podría causar que la presión dentro de los volcanes se libere. Pues lo que se dice es que el magma sube y se acumula en el interior del volcán. Con esto la presión aumenta y causa pequeños temblores. Es decir, un temblor no causa una explosión volcánica, pero una explosión volcánica sí causa temblores. No, claro, es que esto libera demasiados Demasiada kilotones de energía, energía. exactamente. Pero a la inversa, como que al parecer no ocurre, ¿no? Pero debería. Aunque no. Lógicamente yo No, pero pensaría mire que que no sí. tiene sentido porque eh, el magma sube y acumula en el interior, se acumula en el interior del volcán. Un temblor no va a hacer que él suba, Pues supongamos que usted a menos que tiene... fuera una No, Coca-Cola a que ver, usted bate. supongamos que usted tiene una olla pitadora, ¿no es cierto? Ajá. No sé si usted ha notado que, por ejemplo, a veces la olla no pita por sí misma, pero si Sí. usted llega y la mueve un poquito, Pero llega y eso, empieza a pitar. sí, pero Yo ¿usted está pensaría seguro que de puede que es servir por el algo mismo. movimiento o porque la campanilla por donde sale el aire está taponada? Yo pensaría que es por el movimiento. Pero puede ser porque está taponada también la campanilla, o sea, eso no se sabe. Mm. Si La se, cosa si es se que, queda la cosa es que en atascada, los volcanes no funciona así, es decir, si usted tapa la boca de un volcán, pues va a No, de pasar todas algo, maneras. pues, va a estallar pues, sí, por de todas debajo. maneras va a estallar. No, incluso puede estallar por los lados, o sea, literalmente se autodestruye el volcán. Va a buscar Sí, o una sea, salida va a y estallar va a como si hubiera explotar. caído una bomba nuclear ahí. Exactamente. Los sismos son un indicio de actividad de la Tierra, con ello podemos prever una erupción volcánica. Los vulcanólogos trabajan para los respectivos gobiernos de sus países y analizan los gases emitidos y los terremotos cerca del volcán de su interés. Pero mira, ahí sí dice que, o sea, dice los sismos son un indicio de la actividad de la Tierra. De la Bueno, Tierra. sí, o sea, es como,
No porque los Lo sismos que pasa activen es los que- volcanes, sino porque el que haya actividad sísmica puede significar que algún volcán está Exacto, entonces les toca entrando en estar actividad. monitoreando Ya, en caso de entiendo. que haya un sismo, pues porque puede ser que haya un volcán que está generando actividad. La importancia de la fundación en este ámbito es la de ser una entidad internacional independiente que trabaja en colaboración con actores locales. Esto nos garantiza campos de acción rápidos y nuestra presencia en áreas desfavorecidas. Se refieren al tema, pues, de lo que hablábamos al principio. No podemos predecirlos, pero sí podemos evitar ciertos riesgos. Claro, De por hecho, ejemplo, te quiero como recordar un poco lo que fue lo que sucedió en Armero. iba a decir exactamente lo mismo. Sí, bueno, esa conexión está, ¿no? Vale, Listo. sí, muy Entonces común. ya como que estamos aquí pasándola la telepatía. Lo Resulta que lo del entonces... papito del señor Duque, ¿no? Ah, sí, señor. Para los que no lo sepan, el papá de este señor tan flamante aquí en Colombia fue la persona que Una fuente decidió, inagotable de memes. que ordenó no evacuar el volcán, el pueblo de Armero. Dijo cuando que no entró en había erupción problema, el volcán del Ruiz, sí. Pues para que vean la catástrofe que sucedió pues prácticamente por culpa de este señor. Quizá algunos de pronto no la conocen. El colombiano tiene mala memoria, ¿no? Busquen Nevado del Ruiz y busquen erupción volcánica del Nevado del Ruiz. Y ahí pues les va a salir, incluso hay una foto muy famosa, de eso se sacaron documentales, películas, etcétera. Pero lo que muchos no saben fue precisamente lo que le contó mi compañero, la negligencia de, pues, el padre del señor Duque. Tenemos aquí un compañero, un gatito. Entonces sí, como les decía, se pueden crear estrategias como para salvar vidas, ¿no? Es decir, para entrar en alerta en caso de presentarse actividad sísmica, entonces poner como en monitoría los volcanes y más que los volcanes a las poblaciones vulnerables a estos, para que no vuelva a ocurrir una catástrofe como la que sucedió desgraciadamente en Armero. Exactamente. Incluso los daños materiales se van a generar. Es inevitable. O sea, por más que... Usted no puede transportar su casa, ¿no? Exactamente, eso es lo que no se puede hacer. Pero lo que sí se pueden son salvar vidas. Es lo único que se puede hacer respecto a una erupción volcánica. El cinturón de fuego, pues volviendo al tema del cinturón de fuego, es una zona con forma de herradura y no de círculo, como muchos creen, porque pues el nombre anillo de fuego Sí, el cinturón, el quizá anillo. puede confundir un poquito el tema de la forma, pero no, es como Aunque forma de incluso- herradura. Aunque incluso cinturón sí es como más acertado, Más lógico, un poquito, porque mira sí. que sí, el cinturón no necesariamente tiene que estar abrochado. Sí, exactamente. Como dije en un principio, pues se extiende por 40.000 kilómetros desde Nueva Zelanda hasta toda la zona coste del oeste de Sudamérica. Pues eso es la punta de Europa casi, Nueva Zelanda. O sea, es una cadena montañosa que rodea pues, casi todo el mundo. Exactamente, sí. Y eso es lo que temen del tema de la reacción en cadena. Que de pronto en algún momento haya una erupción extremadamente fuerte. Por ejemplo, la del Krakatoa puede ser una erupción que genera kilotones de energía. Claro, eso, o Y sea, que siendo genere una este reacción en marica cadena, muy pero grande. sobre toda el cinturón de fuego. Sería, pues, como si un meteorito No, impactara, la Sí, verdad. nos acaba, la verdad. O sea, no habría hacia dónde correr, literalmente. No solamente por el magma, sino por las cenizas. O sea, las cenizas serían un gran problema porque No, incluso... supongamos que las cenizas cubran gran parte del cielo en varios países, pues esto causaría que no llegue la luz solar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, al no llegar la luz solar se perderían muchísimos cultivos. Sí, Porque sí. recordemos pues también aquí que una lección de biología, las plantas necesitan luz solar para crear la clorofila, Fotosíntesis. entonces y su fotosíntesis y todas estas cosas de plantas. Entonces, pues claro, al no haber sol, pues no se puede cumplir estos requerimientos y bueno, mueren los cultivos y sin cultivos no hay abastecimiento y bueno, nos jodemos ahí sí, a comer vaquitas, Como menos las avispas asesinas. a comer los santanderianos, deben saber buenas fritas. Hormiga culona. Pues tal como mencionaba, las placas tectónicas marcan los bordes que existen en la placa del Pacífico junto con otras placas tectónicas de menor tamaño que forman lo que se llama corteza terrestre. La corteza terrestre es lo que pisamos, ¿no? Sí. Es donde estamos parados. Y esto lo forman placas tectónicas. Qué curioso, ¿no?
O sea, estamos literalmente encima del riesgo. Sí, pero, porque en teoría lo que se mueve sí son los continentes. La corteza terrestre. De hecho, se dice que hace muchos años los continentes no son como los conocemos ahora. Habían continentes Sí. pegados. Y no solamente eso, sino existe la teoría de que, bueno, no sé si ya no sea una teoría, sino que sea algo comprobado, pero se dice que anteriormente existía un continente pues llamado Pangea, Pangea, que sí. era Iba a un hablar de ese, sino que no me supercontinente. estaba tratando de O sea, recordarme. se supone que era un supercontinente que tenía una masa, o sea, era una masa continental tremenda en donde toda la masa terrestre estaba concentrada en un solo punto y el resto era mar. Y ahí cuando, a raíz de, pues, de los terremotos, los movimientos telúricos y todo, se separó, ¿no? Y generó lo que, pues, eh, se conoce, parecido a lo que se conoce hoy como continentes, porque en esa época, cuando se separó, no generó lo que actualmente vemos. Generó otro tipo, otra especie de geografía, Claro, sí, entonces se fue que se siguió modificando hasta deformando llegar atrás. ahora. Ah, exactamente. Sin embargo, se dice también que actualmente los continentes siguen en movimiento. Pues obviamente para nosotros, bueno, supongo que pues, yo no lo siento. Para mí es Sí, lo que pasa es imperceptible, que a eso, excepción de cuando hay temblores y quizá en esas cosas. muchos miles de años, la geografía ya no será la misma. Ya va a Sí, haber una separación mucho más grande y eso. yo no sé, Y jamás nadie va a llegar a ver, o sea, a menos que haya un terremoto que sea, que literalmente parta el mundo, pues no vamos a ver un movimiento de continentes muy extenso. pero sin embargo, mira que yo había leído una vez como no sé, creo que es un tipo un dato, pero no sé si sea real o no, en el que decía que el continente americano se movía aproximadamente unos 5 centímetros al año. Sí, sí, creo que también lo había escuchado, pero uf, hace La mucho verdad tiempo. no Hace sé qué mucho tan tiempo yo real había sea. escuchado ese dato. Eh, se consigue, que se consigue un desplazamiento de unos cuantos centímetros al año. O sea que todo, como les dije en un principio, constantemente siempre hay movimientos telúricos. Ellos, o sea, las placas tectónicas no dejan de moverse en ningún momento. Y esto genera, pues, que se desplacen centímetros Ah, ya, cada año. está, sí es, o sea, sí está confirmado aquí. Sí, exacto. O sea, en miles de años esto no va a ser igual. Pueden haber continentes que se hayan unido, como puede ser que todo esté mucho más separado. Ah, de hecho, esa es una de las teorías, ¿no? Dicen que los continentes están destinados a volver a unirse En y algún a crear momento. una nueva masa Si antes no nos terrestre parte un unida. meteorito o un virus no nos extingue o algo así. Sí, sí. Con el paso de los millones de años, el movimiento de estas placas han ido desencadenando la formación del cinturón de fuego del Pacífico. Las placas tectónicas no están totalmente unidas entre sí, sino que hay hueco entre ellas. Suelen tener un espesor de unos 80 kilómetros y se mueven por las mencionadas corrientes de convección del manto. Pues del manto se refieren precisamente a lo que hablábamos en un principio, lo que pisamos, que es donde están alojadas las placas tectónicas que generan estos movimientos telúricos tan fuertes alrededor del cinturón de fuego. Eh, los límites de placas se encuentran como límites convergentes. Son límites donde las placas tectónicas chocan entre sí y esto puede provocar que una placa sea más pesada y otra más ligera. De esta forma se crea lo que se conoce como una subducción. Una placa subduce sobre la otra. En estas zonas donde ocurre esto existe una gran cantidad de actividad volcánica debido a la subducción hace que el magma ascienda a través de la corteza. O sea que cuando hay límites convergentes entre una placa y otra, genera que haya más actividad volcánica. Es decir, que la placa esté, digamos que paralela, por decirlo así, a la otra y generen choques secos. Es decir, Sí, que una no se vaya debajo de la otra, sino que simplemente impactan. sí, que no sea como no estén Yo superpuestas. me pregunto, póngase a pensar por un momento, ¿cómo es una placa? Uf, no, pues, o sea, literal, Porque pues a usted le o sea, dicen que a mí me dicen una placa, yo literalmente me la imagino un cuadrado de yo me tierra imagino, ahí. eso iba a decir exactamente, me imagino un pedazo de piedra y chocando con otra y pues no sé, es que es muy raro pensar cómo es una placa porque pues como no la pintan, no tiene ningún sentido que eso genere un terremoto. Sí, no, pero, a ver, hay variedad de ilustraciones
de las placas tectónicas en internet. Pero cómo ninguno estas lo muestran así colisionan y como todo. un objeto contundente que choque así. No, pero es que la cosa es que con la potencia, la energía que se mueven estas placas, cuando estos chocan, casi, o sea, yo he visto en simulaciones, eso ni siquiera se comporta como un sólido, eso parece un líquido, parece literalmente las Sí, olas sí, he del mar. visto, pues cuando estuve investigando sobre este tema para hablar del podcast, sí me di cuenta que, por ejemplo, las divergentes son lo contrario a las convergentes. Son las que en vez de impactar, se van por debajo. Y sí, lo mostraban como un líquido. De hecho, dicen que cerca a las placas tectónicas hay magma. Y por eso es que cuando se generan, pues, esos temblores y todo eso, pues se generan los volcanes. Porque hay una concentración muy grande de magma en el punto donde impactaron las dos placas tectónicas y se generó un cráter que genera pues el Claro, volcán. supongamos como que las placas son un conjunto de muchas cosas, pues de varias placas de tierra y también de magma. Entonces, me imagino que cuando se superpone una en la otra, eh, el contenido pues, de magma de alguna de estas placas es posible que salga a la superficie junto con una cadena montañosa y pues se forma un volcán. Exacto, sí, pues debe ser algo así, supongo. Sí, no soy científico, pero Sí, aquí ninguno de los dos. Recuerden que esto pues es más informativo y quizá dar un poquito la opinión, lo que uno piensa. Aquí la idea no es que nosotros seamos la última palabra, ¿no? De hecho, en mi opinión me gustaría que alguien, si dijimos algo mal, nos corrigiera en los comentarios, ¿no? Que supiera. sí es la idea. Porque pues recordemos que el objetivo aquí tampoco es traerles información errada. Entonces, si alguna persona tiene alguna corrección, es Pues de hecho oportuno que nos nos pasó la en el hagan. podcast que acabamos de subir. Eh, las, las avispas de... ¿Cómo se llamaba? De este filósofo griego, de las avispas de... Ah, ya, que habíamos dicho que eran las avispas de Zeus. Sí, 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 eso no es una avispa, es un libro. Sí, Es sí, un sí. libro que escribió este filósofo, no sé sinceramente qué tratará, pero no son avispas en sí. Seguramente hablan de algún tipo de avispa o de algo O así. quién sabe, puede ser una Y referencia. Es decir, nosotros, por ejemplo, le llamamos al podcast anterior la octava plaga. sí, Y pues tenía que ver alguna relación ahí, pero pues es a tipo de, es para como, sí, divagar, a o tipo de, sea, como de sí, metáfora, ¿no? exactamente. Es como una Entonces, comparación divagando. puede que en el libro ni siquiera traten de avispas y nosotros aquí pues metiéndoles cuento. Sí, sí, sí. Eh, Como se puede notar, los volcanes no están distribuidos de una forma uniforme por todo el planeta. O, como les digo, es un cinturón que atraviesa el océano, pues que atraviesa no, que rodea el océano Pacífico. Forman parte de una zona donde la actividad geológica es mayor. Se generan muchos temblores, se generan muchos terremotos y en cualquier momento pueden haber erupciones volcánicas, eh, pues por el tema de que hay tanta actividad sísmica. De no existir esta actividad, no existirán los volcanes. Los terremotos son causados por la acumulación y liberación de energía que hay entre las placas. Estos terremotos son más comunes en los países donde tenemos situados a lo largo de la zona del Cinturón de Fuego del Pacífico. De hecho, estaba viendo ahorita el reporte aquí, pues, del artículo que tengo, y hablan de algunos de los temblores y terremotos que han sido causados por el Cinturón de Fuego, y ahí precisamente está uno que hubo en Colombia. No sé qué fecha fue, ahorita lo tenía aquí, de hecho voy a ver si me dicen fecha, pero, pero aquí en Colombia hubo uno que fue causado por 3.2, pero no dice fecha, dice fue que fue a las 11:51 de la mañana. Pero aquí tenemos, Interesante saberlo, sí. o sea, aquí les voy a decir los países donde se registró actividad volcánica por causa del cinturón de fuego: Indonesia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Irán, México, Alaska, ¿qué más? Perú, Colombia, Chile y Argentina. Pero en algunos de estos países se ha repetido actividad. Por ejemplo, en Alaska se Sí, repitió en dos por ejemplo ocasiones aquí y de Indonesia, 3.5 respectivamente. sí, exactamente. Pero curioso, ¿no? O sea, países que, por ejemplo, aquí en Colombia sí, el Nevado del Ruiz, pero pues uno no creería que está conectado con un cinturón que rodea a todo el mundo, porque digamos Pero que sí, Colombia no es un país que pues sea muy conocido y todo este te cuento, ¿no? pero eso no tiene nada que ver. Es Sí, más, yo lo sé, mira que pero Colombia es un caso curioso porque tiene ambos océanos, ¿no? sí, El sí, sí. Atlántico y el Pacífico en diferentes zonas. Entonces, pues
me parece que geológicamente sí somos un poco más propensos a sufrir pues estas cosas a causa de este cinturón de fuego, a causa de estos volcanes. Estamos en una zona buena, Sí, para el propicia. volcán. Para nosotros no. No, pero mira que incluso estas formaciones rocosas también o sea, nos protegen mucho de diferentes cosas. Por ejemplo, ¿por qué aquí en Colombia no se forman tornados? La verdad, ni idea. Ilustre. Pues dicen mucho que es a causa de los farallones, que están mirando hacia el lado pacífico del océano. Entonces, Eso no las sabía. corrientes de aire que vienen desde allá, pues no permiten que se mezclen con las corrientes que vienen del lado del Atlántico, y por eso entonces, en teoría, aquí no hay tornados. Más sin embargo, por ejemplo, ponte en un país como Estados Unidos, es pues casi que Sí, es constantemente en plano, ciertas llano. épocas del año, entonces se generan tornados en algunas zonas. Allá no, allá es planicie, o Pero sea, es allá no por se la- pero es encuentra porque son planicies, montañas. sí. Pero digamos, China creo que es plano también, pero allá no se ven tornados. Pues quién sabe, pues China es un país que está, no sé. Allá creo que es muy plano también. Allá no se ven formaciones. Bueno, no. No, Tocaría pero- averiguar la geografía de algunos de los países donde se generan tornados, a ver qué es el punto de coincidencia con todos, ¿no? Claro, en todo caso, cualquier información errónea que estemos dando nos vamos a escudar en que Bueno, no aquí la somos idea es científicos. como divagar, ¿no? Un poquito sobre los temas. Sí, sí. A ver de qué sale, ¿no? Porque digamos, de aquí puede salir algún otro tema del podcast. Eso no lo sabemos. Sí, claro. De algún siguiente podcast. Ah, y recordemos, también les queremos invitar a que si tienen algún tema que les interesa que hablemos, por favor déjenlo en los comentarios y nosotros haremos la tarea de investigar si realmente consideramos que es oportuno. Exactamente. Y bueno, para concluir, como pueden ver, la naturaleza es algo en que no nos deja sorprender. Son muchos los eventos volcánicos y biológicos que hay en el cinturón de fuego del Pacífico, que hay alrededor del mundo. En fin, la naturaleza es increíble, ¿no? Nos trae avispas asesinas, nos da un virus que pues ha puesto al mundo en una situación que complicado verlo, se ve cada muchísimo tiempo. Nos da un cinturón. Ni cada tanto, pues cada 100 años está... Pero es bastante, o sea, cada 100 años es casi imposible que una misma persona sufra dos pandemias al tiempo. Sí, de hecho ha pasado. Sí, sí, ya ha habido personas que, por ahí vi la noticia de una persona que sobrevivió a la peste, a la la gripe gripe española, también al coronavirus y a la Segunda Guerra Mundial. Es de oro. Sí, pues es un Terminator, un Conway, para los que quizás entiendan la referencia. Así es. Entonces listo, Bueno, queremos sí, dejarlos con hasta esto- ahora con la información. Concluimos el podcast, espero les haya gustado. Siendo la Recuerden- 1:03 de la mañana. Recuerden también las plataformas en las que nos pueden encontrar en iBox, también nos pueden encontrar en Spreaker y nuestras redes sociales. que son Twitter, Instagram y Facebook. Exactamente, vamos a tratar de subir los podcasts a YouTube, sino que el internet aquí pues que tenemos nosotros no es como muy bueno y los computadores tampoco. Así Entonces vamos a tratar de subirlos a YouTube porque pues sabemos que hay mucha gente que viene de YouTube para iVoox por el simple hecho de habernos visto allá, porque son dos campos muy diferentes, ¿no? Son dos tipos de consumidores diferentes. Claro. Pero no nos podemos negar a estar también en la parte de YouTube. Quizá, o sea, la información no se le puede negar a nadie. Eso es Exactamente. como lo verico. Y recuerden que siempre es más virtuoso debatir. Que discutir. Hasta luego.